Bien, estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Ya estando en nuestra segunda semana del curso de física, vamos a hablar acerca del movimiento mecánico. Sí, como su nombre dice, vamos a hablar acerca del movimiento, los diferentes tipos de movimiento y cómo se desarrolla cada uno. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos nuestra pizarrita que está por acá. Recuerden ustedes poner la fecha, el valor que practicamos el respeto y la honradez. Y como verán, el título es el movimiento mecánico. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere el movimiento mecánico en sí? Bueno, describe el cambio de posición que experimenta un cuerpo. Por ejemplo, Juancito se desplaza desde su casa hasta su colegio. ¿Qué está realizando o qué realizó? Un movimiento mecánico, ¿cierto? ¿Sí? O por ejemplo, un auto se desplaza desde un punto A hasta un punto B. ¿Qué está realizando? Está realizando un movimiento mecánico, ¿sí? Entonces es el cambio de posición de un cuerpo respecto a otro, denominado cuerpo de referencia, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy acá con mi hermano, supongamos, ¿no? Y yo me desplazo 5 cuadras. ¿Qué pasó? Yo hice un movimiento mecánico. ¿Y cuál sería mi punto de referencia? Este punto donde inicialmente estaba. ¿Sí? Profesor, buenos días. Hola, Lacey, buenos días. Bien, bienvenida. Estamos hablando del movimiento mecánico. ¿Sí? Bueno, para recordar, para Lacey, el movimiento mecánico simplemente es un cambio de posición de un cuerpo. ¿Ya? Y vamos a ver diferentes clases de movimiento. Por ejemplo, hay un movimiento rectilíneo, como su nombre mismo dice, es cuando un móvil o un cuerpo se desplaza de forma recta, ¿sí? De forma recta. Por ejemplo, este cuerpo está realizando un movimiento rectilíneo porque se está desplazando de forma recta. Suelta un cuerpo desde arriba, gracias a la gravedad, se desplaza hacia abajo. Un movimiento rectilíneo, ¿sí? Ahora, un movimiento parabólico. ¿Cómo es un movimiento parabólico? Este movimiento es descrito por cualquier cuerpo, por un objeto, cuando es lanzado con con un cierto ángulo. Por acá, miren. Yo lanzo, 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 lanzo. Este es un movimiento parabólico. Es una parábola. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si China lanza sus misiles hacia Estados Unidos, tendrá que hacer un movimiento parabólico, ¿no es cierto? ¿Sí? Y calcular la distancia. Hasta dónde va a llegar. ¿Ya? Bien. Entonces, por acá, a ver. eh, vemos el movimiento curvilíneo. Y el movimiento curvilíneo se puede dar de dos formas. Un movimiento curvilíneo abierto, como esta forma, y un movimiento curvilíneo como esta forma, que es cerrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Lo que pasa es que acá, miren, este movimiento, el movimiento curvilíneo, la trayectoria es en forma de curva. ¿Sí? Acá es una curva. ¿Sí? Y el cual puede ser abierta o cerrado, ¿no? Este es un movimiento curvilíneo abierto y este es un movimiento curvilíneo cerrado, circular, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, ahora veamos un movimiento elíptico. ¿Cómo es un movimiento elíptico? Pues prácticamente cuando un objeto se desplaza con una trayectoria elíptica. ¿Y cómo es una elipse? Es prácticamente esto, miren. El doble de una parábola. Esto sería solo una parábola, ¿sí? Y el, y todo el círculo prácticamente completo sería un movimiento elíptico. Ya es una elipse, ¿ya? Que más o menos se mueven de esta forma los planetas, ¿no? De forma elíptica, ¿ya? Entonces, bueno, ya sabemos cómo es un movimiento elíptico. Vamos a ver ahora los elementos del movimiento mecánico. ¿Quiénes participan ahí en el movimiento? Lógicamente que va a participar un móvil, y el móvil es el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo acá, el móvil, ¿cuál sería? Este cuerpecito, ¿no es cierto? Que se está moviendo. Acá, ¿cuál sería? Este cuerpecito que se está moviendo por acá. Acá, ¿cuál sería? Este cuerpo que está por acá. Este es el móvil, el cuerpo que se desplaza o que realiza el movimiento mecánico, ¿correcto? ¿Y cuál es la trayectoria? Ah, la trayectoria es aquella línea por donde pasa justamente el cuerpecito. Por ejemplo, ¿cuál será la trayectoria de este cuerpo? Su trayectoria será esta. Cuando unimos estos puntitos, eso es la trayectoria, ¿sí? Y la trayectoria de este cuerpo, como acá menciona, es esta recta. Y de este cuerpo, ¿cuál será su trayectoria? Será esta, miren. ¿Sí? ¿Cuál será su trayectoria de este cuerpo que está desplazándose? Esta, miren.
de forma de elipse. Esta es la trayectoria. ¿Sí? Bien. Ahora veamos el desplazamiento. El desplazamiento es un vector que nos indica el cambio de posición. Por ejemplo, a ver, este cuerpo está yendo por esta trayectoria, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero, ¿cómo se desplazó? ¿Cuál fue la distancia que se desplazó? Ah, tomamos este punto inicial y el punto final. Y la distancia desde este punto hasta este punto será el desplazamiento, o sea, lo que se desplazó en realidad. ¿Sí? No nos importa cuando hablamos de desplazamiento por dónde va, sino nos importa desde dónde hasta dónde ha ido. Ese es el desplazamiento. ¿Sí? Y bueno, la distancia es prácticamente el módulo del desplazamiento, o sea, básicamente medimos qué distancia este, recorrió, ¿no? El móvil o el cuerpo, ¿ya? O sea, desplazamiento y distancia son iguales. El desplazamiento es un vector, nos indica desde dónde hacia dónde se fue. Por ejemplo, puede decirlo, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, bueno, y la distancia sería la medida, ¿sí? Y bueno, ¿y cuál es el recorrido? ¿Cuál es el recorrido? El recorrido es la medida, o sea, por ejemplo, estos puntitos unimos y estiramos, ¿no? Estiramos. Unimos estos puntitos y estiramos. Medimos esta longitud, ¿sí? Es el recorrido. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, bueno. Y el tiempo, que es básicamente sencillo, ¿no? Es la duración del movimiento, o sea, en qué tiempo se realiza el movimiento, ¿no? Por ejemplo, de este cuerpo, desde este punto hasta este punto, ¿en cuánto tiempo se realiza? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ejemplos para poder entender mejor esta parte. Por ejemplo, nos dice determinar el desplazamiento en este esquema. Inicialmente teníamos un cuerpo que se desplazaba desde el punto A, por acá, miren, hasta el punto B. ¿Sí? Y nos piden el desplazamiento. Ah, pero profesor, cuando hablamos de desplazamiento, decíamos que solo nos importaba desde el punto inicial hasta el punto final, o sea, esta distancia desde el punto inicial hasta el punto final, ¿cuál era esa distancia, no es cierto? Era el desplazamiento. Acá está, mira, justamente. Se desplaza desde el punto A hasta el punto B. Esta recta es lo que nos piden entonces, el desplazamiento. Si nosotros quisiéramos determinar esto, por donde fue inicialmente el cuerpecito, eso sería el recorrido, ¿no es cierto? Ya, veamos el desplazamiento entonces. ¿Cómo puedo determinar esto? Ah, profesor, sencillo, mira, tenemos que ver esos esquemas. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Sí? ¿Qué pasa? Miren, el punto A está en el eje X en el punto 3, 3.10, ¿cierto? Es el punto 3.10. En el eje Y está en el punto 10, 3.10 en el punto A. Y en el punto B es el 8,4, ¿sí? 8,4. ¿Ya? ¿Qué notamos? Para determinar fácilmente esta distancia, que es el desplazamiento, que yo lo puse como un X, ¿sí? Y aquí está su nombrecito, desplazamiento. ¿Cómo determino? Acá tengo un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Este lado, 8 menos 3, ¿cuánto será este lado? 5. Y 10 menos 4, ¿cuánto será este lado? 6 prácticamente. ¿Y cómo determino entonces el valor de X? Como tengo y este lado, puedo determinar empleando el teorema de Pitágoras. Este lado, ¿cómo será? O bueno, el valor de X, ¿cómo será? La raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. O sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y qué obtengo? El valor de X es igual a ¿qué? 5 al cuadrado es 25, más 6 al cuadrado es 36. 36 más 25 es 61. O sea que el valor de X es igual a ¿qué? A la raíz de 61. ¿Sí? ¿Qué hemos determinado? El desplazamiento de este cuerpito que estaba yendo desde el punto A hasta el punto B. ¿Ya? Bien. Entonces ya sabemos cómo determinar el desplazamiento. ¿Sí? Vamos a ir a los ejercicios para poder entender mejor. ¿Ya? Bueno, en la pregunta número, bueno, este es el reto, nos dice, la esfera es soltada en el punto A. ¿Ya? Este es el punto A. ¿Sí? ¿Se observa? Voy a agrandarlo un poquito más para, para poder observar mejor, ¿ya?
No lo voy a copiar. Voy a cortarlo para poder observar mejor, ¿sí? Ya, por acá lo vamos a poder observar mejor. Y acá está el número 1. Ya, muy bien. Ya tenemos entonces. ¿Qué nos dice? Que la esfera es soltada en el punto A. En este punto, ya. Muy bien, discúlpame, ya. La esfera es soltada en este punto A. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que va por acá, por acá, por acá y llega hasta este punto D. El punto A, el punto B, el punto C y el punto D. ¿Sí? Muy bien. Llega desde el punto A hasta el punto B, desde el punto B hasta el punto C, desde el punto C hasta el punto D. En la letra A dice, determine el recorrido hasta llegar al punto D. Lógicamente desde el punto A, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, recordemos el recorrido, ¿a qué era igual? El recorrido, a ver, está por acá, es la medida de la longitud de la trayectoria. Entonces tengo que medir por dónde ha ido, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, veamos entonces, este cuerpito ha ido por acá. Tengo que medir esta distancia y esta distancia entonces. ¿Correcto? A ver, entonces, ¿cómo medimos esa distancia, profesor? Ya. Vamos a resolver la letra A entonces. ¿Qué notamos? Desde el punto A hasta el punto B, ¿cuánto recorrió? 20 centímetros. ¿Ya? Entonces vamos a poner por acá la letra A. El recorrido, ¿no es cierto? El recorrido vamos a representarlo por una R mayúscula. Será 20 centímetros desde el punto A hasta el punto B, ¿no es cierto? 20 centímetros. ¿Sí? Ahora, más, desde este punto B hasta el punto C, ¿cuánto recorrió? Si este lado es 30 centímetros y este lado es 40 centímetros, es conocido, ¿no es cierto? Esto es como un 3K, ¿se acuerdan? Y esto sería como un 4K. ¿Y este lado cuánto será? Como un 5K. Pero el valor de acá, ¿cuánto es? 3 por 10, 30, ¿no es cierto? 4 por 10, 30. Entonces, esto será 50 centímetros. ¿Cierto? Entonces, desde el punto B hasta el punto C, recorrió 50 centímetros. ¿Correcto? Y desde el punto C hasta el punto D, ¿cuánto recorrió? 30 centímetros. ¿Cuánto es el recorrido entonces de esta esferita? El recorrido, 20 más 50 es 70. 70 más 30 es 100 centímetros. ¿Sí? Muy bien, Sofía, muy bien. 20 más 50, 70 más 30, 100 centímetros. ¿Correcto? ¿Sí se entiende? Sencillo, ¿no es cierto? La letra B. Veamos. Determine la distancia desplazada. La distancia desplazada, ¿cuál será? Tomamos el punto inicial, que es el punto A, y el punto final solo. ¿Sí? La distancia desplazada, ¿cuál fue su desplazamiento? Esto fue su desplazamiento. Vamos a ver esa recta, ¿ya? Pero que me salga. Esta fue la distancia que recorrió. ¿Sí? Esta fue la distancia. No sale tan bien, pero más o menos esa es la idea. ¿Ya? Entonces, ¿qué notamos? Tenemos que determinar la distancia. Pero, ¿cómo determinamos eso, profesor? Tenemos un triángulo rectángulo prácticamente, miren. Este triángulo, este grande, que ven por acá, si se observa, ¿no es cierto? Ese triángulo. Este lado, ¿cuánto es? ¿A cuánto es igual todo este lado? 30 más 20
es 50 centímetros. ¿Sí? ¿Y 30 más 40 cuánto es? Es 70 centímetros. Ah, profesor, entonces sencillo. La distancia recorrida al cuadrado será igual a ¿qué? A 50 centímetros al cuadrado, ¿correcto? Más 70 centímetros al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué estoy empleando? El teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Por lo tanto, la distancia que yo quiero determinar será igual a ¿qué? 50 al cuadrado, 5 por 5 es 25. Como hay un 0, dos ceros, ¿no es cierto? 2500. Vamos a dejarlo de números nada más. Los centímetros después lo dejamos. Más 7 por 7 es 49. 4900, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto en raíz cuadrada. ¿Ya? ¿A qué será igual eso? 9 más 5, 14, ¿no es cierto? 14. 4 más 2, 6. Más 1, 7, ¿no es cierto? A ver, 7. Como hay dos ceros, 7400, ¿no es cierto? Entonces, yo saco la raíz, ¿cómo será? ¿Cómo me saldrá? Estos dos ceros van a salir como 10, ¿no? La distancia será igual a ¿qué? La distancia va a ser igual a 10 raíz de 74 centímetros. O sea que este cuerpito en total recorrió desde este punto hasta este punto como 10 raíz de 74 centímetros. ¿Sí? Esa es la letra B. Este es el reto. La número 1, que prácticamente ya lo hemos resuelto en esta parte, ¿no es cierto? Acá está resuelto ya prácticamente. ¿Cuánto nos salió? X es igual a raíz de 61. Vamos a poner de frente. Determine el módulo del desplazamiento, nos decía. ¿Sí? O sea, que nos pedía prácticamente esta distancia. A ver, un momentito. La distancia desde este punto A. A ver, está un poquito chueco, pero la idea es esa, ¿ya? Debería ser rectito. ¿Sí? Esta distancia nos pedían. ¿Cuánto nos salió? Nos salió, a ver, vamos a poner la distancia. Nos salió, ya porque ya hemos resuelto. A ver, veamos de nuevo cuánto nos salió. Raíz de 61. ¿Sí? Distancia nos salió, entonces, raíz de 61. Sencillo, ¿no es cierto? Ya. Ahora en este caso nos dice, un joven sale de su casa y se dirige 8 kilómetros al norte y 6 kilómetros hacia el este. ¿Sí? Allá. Tenemos que ubicarnos entonces en nuestro esquema, ¿no es cierto? Norte, sur, este, oeste, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar prácticamente el plano cartesiano. A ver, vamos a dibujar, vamos a tratar de hacerlo de forma recta para poder ubicarnos mejor. ¿Ya? A ver, por acá. Ya, no salió tan bien. A ver, de nuevo. Vamos a tratar de hacerlo de nuevo. Ya, más o menos. Ya. Un joven sale de su casa. Supongamos que en este punto está su casita, ¿no? Y se dirige 8 kilómetros al norte. Allá, o sea, supongamos que este es 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5, 6, 7, 8 kilómetros. Se dirigió 8 kilómetros al norte. Pero, de ahí, ¿qué hice? Y 6 kilómetros, a ver,
6 kilómetros hacia el este. ¿Y dónde está el este? Hacia la derecha, ¿cierto? ¿Sí? A ver, vamos a ubicarnos. Este es sur, este es norte, este lado es este, y este lado es oeste. Ya nos dice que se dirige 6 kilómetros hacia el este, o sea, hacia este lado. Desde este punto se va a dirigir 6 kilómetros hacia el este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que desde este punto se dirigió hasta más o menos este punto, a la altura, ¿no? A este punto más o menos. ¿Sí? Determina el recorrido y la distancia, nos dice. Ah, ya, el recorrido, ¿cómo era? El recorrido como en este caso, por donde pasaba la esferita, ¿no es cierto? Entonces, este señor o este niño, primero fue desde este punto hasta este punto, 8 kilómetros, y desde este punto hasta este punto, 6 kilómetros. ¿Cuál será entonces el recorrido? El recorrido será 8 kilómetros más 6 kilómetros. El recorrido entonces, ¿cuánto es? 14 kilómetros. ¿Sí? Ahora está en este punto. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Nos dice, ¿cuál es la distancia que recorre? Ah, entonces, profesor, la distancia que recorre, sencillo, voy a aplicar teorema de Pitágoras. ¿Cuál será esa distancia? Va a ser esta prácticamente, ¿cierto? Esta va a ser la distancia que recorre este niño. ¿Sí? ¿Y cómo determinamos eso? Con el teorema de Pitágoras. A, distancia al cuadrado será igual a qué? Como este lado es 6, recuerden, hasta que era 6, y este lado es 8, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 8, 6, ¿no es cierto? Prácticamente podríamos relacionarlo con el triángulo, ¿no? 6, 8, ¿cuánto sería esto? 10, pero vamos a hacerlo de otra forma, con el teorema de Pitágoras, para que se entienda mejor. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿sí? Distancia al cuadrado, entonces, ¿a qué va a ser igual? 6 al cuadrado es 36, más 8 al cuadrado es 64, ¿sí? Esto pasará como raíz, y distancia va a ser igual a ¿qué? 64 más 36 es 100, o sea, la raíz de 100 va a ser igual a la distancia. ¿La distancia cuánto va a ser? A 10. ¿Cuántos kilómetros recorrió este niño? 10 kilómetros prácticamente. O bueno, se desplazó, ¿no? En este caso. El recorrido fue de 14. ¿Cuál será nuestra respuesta? Esta, ¿no es cierto? Entonces, esta será nuestra respuesta. Sencillo, ¿cierto? Ahora pasamos a la pregunta número 3, que es algo parecido a la número 2. Nos dice, Sebastián se dirige desde su colegio 9 kilómetros hacia el oeste. A ver, dibujemos. ¿Ya? 9 kilómetros hacia el oeste. Recuerden, acá está el norte, acá está el sur, acá está el este y acá está el oeste. ¿Sí? Nos dice 9 kilómetros hacia el oeste. A ver, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros, 6, 7, 8, ya, hasta este punto, ¿no? 9 kilómetros. 9 kilómetros hacia este lado. Desde este punto. Y 12 kilómetros hacia el sur. Ah, nos va a faltar espacio. Vamos a borrar. Ya. Muy bien. Bueno, nuestro pizarro sí nos va a ayudar, creo. Ya. Entonces, 12 kilómetros hacia el sur, ¿no? Sur, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aproximadamente, ¿no es cierto? 12. O sea que primero se desplazó desde este punto hasta este punto. Y desde acá este niño está caminando, 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 hasta que llega a esta altura, ¿no? A esta altura. ¿Sí? Determina el recorrido y la distancia desplazada. Al igual que el anterior, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el recorrido? A esta distancia, que ¿cuánto es? De 9 kilómetros. Y esta longitud, ¿cuánto es? De 12 kilómetros. Por lo tanto, kilómetros, kilómetros, ¿no es cierto? El recorrido será 9 más 12,
9 kilómetros más 12 kilómetros. ¿A cuánto es igual? El recorrido será igual a ¿qué? A 9, 20, 21, ¿no? 21 kilómetros. Ahora nos piden la distancia desplazada. La distancia desplazada, profesor, ¿cuál va a ser? Igualito que la anterior, ¿no es cierto? La distancia desplazada será esta. ¿Cierto? Entonces, fácil, profesor, teorema de Pitágoras. La distancia desplazada será igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de este lado al cuadrado, 9 al cuadrado, más 12 al cuadrado. ¿Sí? Pero también podemos aplicar el triángulo rectángulo. Esto es como un 3 por 3. 3 por 3. Esto es como un 4 por 3. ¿Esto a cuál será igual? A 5 por 3. Por lo tanto, será igual a 15, ¿no es cierto? 15 kilómetros. ¿Sí? ¿Se entiende? 9 al cuadrado es 81, más 12 al cuadrado es 144. Aproximadamente nos va a salir la raíz de 15 al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya determinamos cuál será nuestra respuesta. Por acá estamos, ¿cierto? Esta es la número 3. Pasamos a la número 4 rápidamente para poder entender. Y bueno, nos dicen, un guía de turistas sale de su campamento dirigiéndose 7 kilómetros hacia el norte, ¿no? Es algo parecido también. A ver, no me salió bien. Bueno, este turista se dirige hacia el norte de su campamento, ¿no? Ya me salió chueco, no importa. 7 kilómetros hacia el norte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilómetros. ¿Sí? Y luego 24 kilómetros hacia el este. Ah, ya este señor hacia el este, hacia este lado este del este, ¿no es cierto? Ya, 24 kilómetros. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Supongamos que por acá está de 24 kilómetros, ¿ya? 24 kilómetros. Este lado es el este, norte, oeste y sur. Nos queda poco tiempo, ya, no importa. Bueno, hacia el este. Determine el recorrido, simplemente nos dice, ¿no? ¿Cuánto recorrió desde este punto hasta este punto? 7 kilómetros. ¿Cierto? Y desde este punto hasta este punto, ¿cuánto recorrió? Aproximadamente 24 kilómetros, ¿cierto? 24 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ¿el recorrido a qué será igual? El recorrido será igual a ¿qué? A 7 kilómetros más 24 kilómetros. El recorrido, por lo tanto, será igual. 24 más 7 es 31 kilómetros. ¿Sí? Bien, chicos, entonces, como se habrán dado cuenta, los ejercicios de este tema son sencillos. Simplemente hay que tener en cuenta las definiciones, ¿no? Cómo es el desplazamiento, cómo es la distancia, ¿correcto? Cómo es el recorrido. Básicamente, estos tres nos van a pedir, ¿no? Determine el desplazamiento, determine la distancia, determine el recorrido. Y tener en cuenta los tipos de movimiento. ¿Correcto? Bien, entonces ya hemos podido desarrollar 4 ejercicios, de los cuales les quedan, si no me equivoco, 2 ejercicios para que ustedes practiquen. ¿Sí? Bien, entonces, por hoy día nos quedamos hasta acá. Bueno, finalizamos en todo caso.